Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día. Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Unidos, cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta conmigo. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertaría al oír. Estimada teleaudiencia, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes hoy día jueves 19 de septiembre. Increíblemente los días van pasando, ya estamos en septiembre. La próxima semana, día de la primavera. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, a cada uno de los directivos y trabajadores de este canal, ¿no? Con los cuales me siento muy conforme, muy cómodo en todos los días jueves participar de estos eventos que espero sean de la utilidad de ustedes, ¿no? Este programa justamente se llama Informando al Ciudadano. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el tema de la gestión de la deuda pública, ¿no? La deuda pública que en estos momentos que se refiere a los montos que nosotros como país, nosotros como Estado, le debemos a una serie de organismos nacionales, internacionales, empresas, ¿no? Entonces, y para empezar, me gustaría primero, antes que todo, invitarlos a que cualquier consulta, por favor, de ustedes, puedan enviar sus consultas a este correo informando@gmail.com. Siguiente. Entonces, para empezar, primero vamos a determinar y aclarar, ¿no?, el término de la deuda pública, que como ya les mencioné, se refiere pues a todas las deudas que el Estado contrae por básicamente los préstamos y también operaciones de bonos que realiza, ¿no? Y para este caso en particular, queremos enfatizar que deuda pública es hablar igual de recursos por operaciones oficiales de crédito y endeudamiento. Todos estos tres términos son iguales, significan exactamente lo mismo. La deuda pública, los recursos por operaciones oficiales de crédito o endeudamiento. Siguiente, por favor. Ok, entonces, para el tema del día de hoy, en primer lugar, me gustaría hacer unas precisiones, ¿no? Unos alcances sobre la presentación del día de hoy. ¿Y qué estamos diciendo en primer lugar? Que se refiere a la fuente de información que se han utilizado para hacer el trabajo, para hacer todos los cuadros que se lo vamos a mostrar en algunos momentos. Se han utilizado dos fuentes oficiales. Vuelvo a insistir una vez más, estamos hablando de dos fuentes oficiales. Estamos hablando del aplicativo informático de la consulta amigable, ¿no? Del cual hemos extraído toda la información de la ejecución presupuestal de esta fuente de endeudamiento o operaciones, recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Y hemos extraído la información del CIAP de la consulta amigable, que la consulta amigable es un aplicativo del MEF que simplemente consolida la información de la ejecución de ingresos y gastos de todas las entidades públicas a nivel nacional. ¿Ok? Que justamente también, si ustedes se acordarán, hace como 3 o 4 jueves hicimos una presentación sobre la consulta amigable para que ustedes supieran cómo se utiliza. Y la otra fuente de información está referida a los estados financieros de la Cuenta General de la República.
básicamente el estado de situación financiera o lo que antes se conocía como el balance general, ¿no? Entonces, estamos usando como fuente de información la consulta amigable y la información financiera, las notas a los estados financieros de los estados financieros de la cuenta general de la República. No, todo esto es, todos estos dos, el aplicativo y la información están referidas al periodo 2019-2023. Y el otro alcance que necesitamos precisar es que las cifras que se presentan de ingresos y gastos sobre la deuda pública son exclusivamente por la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito o endeudamiento. ¿Ok? Solamente vamos a hablar sobre el endeudamiento, solo sobre la fuente de endeudamiento. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a empezar informándoles, presentándoles un cuadro que tiene que ver con la ejecución presupuestal, ¿no? Los ingresos de endeudamiento que se han recibido durante los 5 últimos años, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, hemos utilizado para esta información, hemos usado lo que se llama en el argot del sector público, en el argot financiero del sector público, la fase recaudada. La fase recaudada se refiere estrictamente a los fondos que realmente ha recibido la entidad. O sea, cuando estamos hablando de fondos recaudados y estamos viendo todas estas cifras, significa que todos estos montos han sido captados, ¿no? Recaudados por cada una de las entidades públicas o por el MEF, Banco de la Nación, etc. ¿Ok? Entonces, estos montos son los que han sido recaudados por el Estado en su conjunto. Entonces, podemos apreciar que en el año 2019, el monto total fue de más de 22.000 millones de soles, el año 2020, más de 37.000 millones de soles, 2021 más de 55.000 millones, el 2022 baja a 25.000 millones y en el 2023 también se queda en 25.000 millones de soles. Entonces, acá estamos informando los ingresos que se han recaudado por el endeudamiento externo y por el endeudamiento interno. Está claro, endeudamiento externo no fuera del país y endeudamiento interno dentro del país. Los fondos que hemos recibido fuera del país, al final de estos 5 años, totalizaron 83.307 millones de soles, que finalmente representó el 50% del monto total recaudado. Y por el endeudamiento interno, coincidentemente, recibimos otros 83.337 millones de soles por endeudamiento interno, lo que nos da un total por el periodo 2019-2023 de más de 166.000 millones de soles. Y acá tenemos que hacer la acotación sobre el tema del incremento del endeudamiento, ¿no? Ya es muy importante porque tomando como base el año 2019, podemos apreciar en la última fila de este cuadro que los montos, ¿no?, del año 2020 y 2021 se incrementaron en 165% y 243% con relación al año 2019. ¿Y por qué? Porque el país, el Estado, necesitó fondos del endeudamiento externo para poder aplacar, ¿no?, poder sufragar los gastos. El país estaba paralizado, ¿no?, y poder financiar gastos, ¿no?, como producto de que el país paró por el tema de la pandemia, por temas del COVID-19. Entonces, como ustedes podrán ver, sobre todo en el año 2021, hubo un incremento tremendo, 243% en relación al año 2019, ¿no?, bajando después bruscamente el 2022 y el 2023 al 112% y al 113% de préstamos en relación al año 2019. Por lo general, salvo estos 2 años, el
los fondos que se han presupuestado por endeudamiento como ingresos han sido alrededor del 10-12% del monto total de lo presupuestado. O sea, del monto total presupuestado por ingresos, este monto de endeudamiento ha estado en el porcentaje, en el margen del 12 al 13% y no más, salvo esos 2 años, como les mencioné, por motivo de la pandemia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué queremos establecer? ¿Qué queremos precisar así mismo? Que cuando miramos las siguientes cifras, vamos a ver de 4 fuentes de financiamiento: recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. O sea, en los próximos cuadros que ustedes van a ver que estas 3 fuentes de financiamiento que hemos mencionado, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos determinados, perdón, se mostrarán como un solo total. ¿Por qué? Porque nuestro énfasis es en ver todo lo que ha sucedido con los ingresos y gastos por la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito o endeudamiento. Siguiente, por favor. Ya vimos la primera diapositiva en donde en detalle mostramos cómo había captado el país, el Estado, los ingresos de fondos por la fuente de financiamiento. Ahora vamos a mirar un tema que tiene que ver finalmente con los ingresos totales. ¿Cuánto fue finalmente lo que captó el Estado peruano durante esos 5 años? Es decir, el total recaudado, que como hemos dicho son estas 4 fuentes de financiamiento, ¿no? Más el tema de los fondos captados por la fuente de recursos ordinarios. En este caso hay que mencionar de que en la consulta amigable no se presentan los fondos captados por recursos ordinarios. Entonces, para este ejemplo, para este mecanismo, estamos utilizando los montos que han sido girados por la fuente de recursos ordinarios para más o menos determinar cuánto fue lo que el sector público en su conjunto captó durante todo un ejercicio fiscal, ¿no? De tal manera que podemos ver que al final de cada estos años, del año 2019 al 2023, se captó más de 190.000 millones de soles, más de 216.000, 239.000, 243.000 millones y 251.000 millones. Es decir, en el año 2019 se captó 190.000 millones y a fines del año 2023 se captaron 251.000 millones de soles por toda fuente de financiamiento. ¿Ok? Incluidos recursos extraordinarios más las otras fuentes de financiamiento que les mencioné anteriormente, ¿no? Y como les indiqué, nuevamente estamos poniendo cuánto fue el total del ingreso por endeudamiento, ¿no? De estos totales, ¿no? Y los porcentajes que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? 12% por endeudamiento, 12%. ¿Cuánto ha representado este monto del total del... ¿Cuánto ha representado este monto del total ¿Cuánto ha representado este monto del total de lo que se ha captado? Los 22.000 millones han representado el 12% del total de la captación del año 2019. Para el año 2020, los ingresos por endeudamiento han sido del orden del 17%, 2021 23% y el 2022 y el 2023 bajó a un promedio más o menos que es el que se está manejando históricamente. Históricamente, nuestro país en
en lo que se refiere a los fondos que se captan por operaciones de oficiales de crédito, está captando, está presupuestando o está también captando alrededor del 10% al año del total de los fondos que capta. Sin embargo, vamos a ver una cosa que es muy importante: cómo ha sido el incremento de los ingresos públicos, que es en la última fila. Y tomando como base el año 2019, podemos ver que porcentualmente, tomando como base el año 2019, año tras año, el monto total de los ingresos del presupuesto público se ha incrementado, ¿no? Del 100% para el 2019 pasamos a un 113% en 2020, 126% el 2021, 128% el 2022 y 132% el 2023. Es decir, de 190.000 millones que captamos por ejecución total de ingresos por toda fuente de financiamiento, de 190.000 millones al 31 de diciembre del año 2023, terminamos en aproximadamente 251 millones, que representa en relación a la base del año 2019, el 132%. ¿Ok? Entonces, como ustedes podrán ver también, ¿no?, ¿cuánto representó el monto total captado por recursos ordinarios? El 51% del monto total por toda fuente de financiamiento. 51% por recursos ordinarios y 40% por las otras fuentes de financiamiento. Siguiente, por favor. Entonces, acá, como comenté adicionalmente, estamos poniendo las siguientes notas. La consulta amigable no muestra los ingresos que se obtienen por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, por lo que se han considerado los giros efectuados como ingresos recibidos. O sea, para efecto de simular, determinar más o menos cuánto ha sido el monto total que se captó durante el año, como decimos acá, los giros efectuados por la fuente de recursos ordinarios se han adicionado a los montos recibidos por las otras fuentes de financiamiento para más o menos determinar cuánto ha sido el monto total de los ingresos percibidos durante los años 2019 al 2023. Esa es la nota 1. La nota 2, podemos indicar que el costo del endeudamiento externo es menor al costo del endeudamiento interno. ¿Qué significa esto? Que las tasas de interés que se pagan por los préstamos que conseguimos en el exterior, Banco Mundial, BID, KfW, etcétera, las tasas de interés de estos préstamos son menores a lo que se puedan captar en el mercado local, ¿no?, o colocación de bonos. Y también, como se mencionó anteriormente, ocurrieron incrementos significativos del endeudamiento en los años 2020 y 2021, justamente producto del COVID-19. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tocar un punto que es muy importante, que tiene que ver con la salida. ¿Qué se hizo con ese dinero que se recibió del endeudamiento? Como dice acá, egresos del endeudamiento. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se utilizaron los fondos que se captaron por los préstamos que se solicitaron? Ojo, una cosa que es muy importante, las cifras que estamos presentando acá están en miles de millones de soles. Entonces, acá, teniendo como fase, la fase vengada, o sea, el reconocimiento de las deudas que se han contraído, podemos decir que, por ejemplo, en el año 2019, los gastos corrientes por los cuales se usaron los préstamos, se gastó 13.000 millones de soles en gastos corrientes con fondos del endeudamiento. 13.000 millones de soles. Perdón, 13 millones de soles. Disculpen, se gastaron solo 13 millones de soles en el año 2019. En el año 2020, por gastos corrientes, se gastaron más de
16.000 millones de soles y en el año 2021 más de 11.000 millones. Año 2022, 2.000 millones y en el año 2023 solo 1 millón de soles, que nos da como monto total gastado por gastos corrientes, que se refieren a los gastos operativos en que incurre el Estado, nos dio un monto de 30.356 millones de soles. O sea, gastamos 30.356 millones con los fondos que captamos por los préstamos recibidos. Gastamos 30.356 millones en gastos corrientes con los fondos de los préstamos recibidos. ¿Ok? ¿Y qué más gastamos con los fondos de los préstamos recibidos, del endeudamiento? Como dice acá, gastos no corrientes, ¿no? O sea, los gastos no corrientes que no son por los gastos operativos y que tienen que ver básicamente con una serie de proyectos, ¿no? Entonces podemos ver que básicamente esto puede ser estudios y proyectos, ¿no?, que hayan sido financiados con préstamos de los bancos. Entonces tenemos que para el año 2019 se gastaron 288 millones, para el año 2020 775 millones, el año 2021 831 millones, el año 2022 298 millones y el 2023 60 millones. Lo que hace que al final del periodo de estos 5 años se gastaron 2.256 millones. ¿Y cuál fue el monto más importante que se gastó con estos fondos recibidos en los préstamos? Como dice acá, adquisición de activos no financieros. En el año 2019 se gastaron casi 8.400 millones en activos no financieros. ¿Y qué cosas son activos no financieros para este tema? Básicamente son los fondos que se han gastado en la ejecución de obras, y en la adquisición de equipamiento. Básicamente eso se trata. Básicamente, entonces, ¿qué cosas son los activos? ¿Qué cosas son la adquisición de activos no financieros, la compra de equipamiento y también el financiamiento de ejecución de obras? Entonces, en el año 2019 se gastaron casi 8.400 millones de soles en ejecución de obras y equipamiento, activos fijos. 2020 casi 6.400 millones. En el año 2021 se gastaron más de 23.000 millones de soles. En el año 2022 más de 10.000 millones de soles y en el 2023 5.000 millones de soles, que nos da un monto total de casi 54.000 millones de soles, y por gastos no corrientes un total de 56.000 millones de soles, que representa el 34% del monto recibido de los préstamos de endeudamiento. Y acá viene el grueso del asunto, porque ¿qué hicimos con el monto más importante de los ingresos recibidos por endeudamiento? Financiamos o pagamos, mejor dicho, el servicio de la deuda pública. O sea, con los fondos del endeudamiento que recibimos, el 47% de esos fondos recibidos sirvieron para el pago del servicio de la deuda pública, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá como montos? 12.000 millones del año 2019, 10.000 millones del año 2020, casi 14.000 millones del año 2021, un poco más de 20.000 millones el 2022 y 20.000 millones el 2023. O sea, en el periodo 2019-2023 se gastaron 77.000 millones de soles, el 47% del monto total recibido de los préstamos, tanto de la deuda interna como externa. Se gastó 77.000 millones en el servicio de la deuda, 47% del monto total recibido. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Ok? Y acá vamos a presentar el detalle del servicio de la deuda, porque estamos hablando
del servicio de la deuda. ¿Y en qué consiste el servicio de la deuda? En el pago de tres conceptos. Amortización de la deuda pública, es decir, pagar la deuda del capital, el monto que tenemos adeudado como capital, pagar los intereses de la deuda, ¿no? Y pagar las comisiones y otro gasto de la deuda. Entonces, como podrán ustedes apreciar, la amortización de la deuda utilizando fondos de los propios préstamos, o sea, con los fondos de los préstamos recibidos, pagamos casi 17.000 millones de soles para amortizar el capital de la deuda. O sea, el 22% del servicio de la deuda fue para pagar, para rebajar la deuda en sí, para rebajar el monto de capital. O sea, logramos rebajar con fondos del préstamo, o con los fondos de los préstamos, el 22% del servicio de la deuda, casi 17.000 millones. De total del monto de la deuda, rebajamos 17.000 millones de soles con préstamos de deuda. Los intereses, ¿no? Los intereses más las comisiones se fueron al orden de 60.000 millones de soles. En este periodo de 5 años hemos pagado 60.000 millones de soles de intereses. No, si bien es cierto, estamos incluyendo los montos de las comisiones y otros gastos de la deuda, como ustedes verán, los montos no son significativos y por lo tanto, de repente estos 229 millones más o menos podrían alcanzar a pagar las comisiones. O sea que el grueso de los 77.000 millones fueron 60.000 millones que sirvieron para pagar los intereses de la deuda, básicamente. Y ha sido el 78% del servicio de la deuda. Si retrocedemos o sea, 47% del monto total de los ingresos de endeudamiento sirvieron para pagar el servicio de la deuda. Y de ese monto, de esos 77.000 millones, solamente casi 17.000 millones, el 22%, sirvieron para rebajar la deuda del principal, amortizar la deuda, ¿no? Y 60.000 millones se pagaron de intereses. 60.000 millones en los últimos 5 años. Siguiente, por favor. Entonces, ahora podemos apreciar en la siguiente, estamos haciendo de la gestión de la deuda pública, estamos haciendo un resumen de la ejecución presupuestal del endeudamiento. Entonces, como mencioné anteriormente, ¿cuánto fue el incremento de la deuda presupuestalmente hablando? 166.000 millones de soles. De esos 166.000, con dinero, con fondos de los propios préstamos, pagamos 16.000 millones de soles. Es decir, el incremento presupuestal neto de la deuda ha sido casi del orden de 150.000 millones de soles en los últimos 5 años, periodo 2019-2023, solo por fondo del endeudamiento, ¿ok? O sea, el incremento presupuestal neto de la deuda ha sido de 149.000 millones de soles, ¿ok? Y en referencia a los ingresos, con relación a los egresos del total de la deuda, resulta que mientras recibimos 166.000 millones de soles, gastamos 163.000. Entonces, como digo acá, el saldo disponible referencial al 31 de diciembre del año 2023 es de 3.000 millones de soles. ¿Y por qué un monto referencial? Porque acuérdense que muchos de estos préstamos se reciben en moneda extranjera, se pueden recibir en dólares, en euros, en yenes, y por efecto de la diferencia de cambio, este monto disponible referencial podría incrementarse o podría ser menor, dependiendo de cómo se ha aplicado el ajuste por diferencia de cambio para determinar el saldo disponible real. ¿Ok?
Entonces, estimados amigos, estaremos haciendo, a ver, con el switch, por favor, si pudiéramos coordinar una pausa, me avisan, por favor, para tener una pausa. ¿Ok? Estamos en... Chavín de Huantar, los mochicas y los chimúes, los guaris, bicos y Huantar, orgullos de mi Perú, país de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Bolognesi y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. Sí, porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa. Vivir unidos, cuenta conmigo Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal, que se ha dormido. soñando acaso Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta conmigo. soñando acaso Perú, que al verte unido Despertaría al oír. Estimada teleaudiencia, espero que todos y cada uno de ustedes sigan atendiendo, por favor, este programa, porque lo que hemos mencionado hace algunos instantes resulta importante, ¿no? O sea, si resumimos lo que hemos conversado hasta el momento, hay 2 temas importantes, ¿no? El Perú en los años 2020 y 2021 estuvo paralizado, hubo una brusca parada, el país se cerró prácticamente desde el 15 de marzo del año 2020 y hubo la necesidad de pedir préstamos internacionales para poder financiar esa para. Entonces, como hemos visto anteriormente, en los años 2020-2021, los montos de los préstamos se incrementaron tremendamente debido a justamente a tener que financiar todas estas esos déficits que tenían. Acuérdense que también el gobierno planteó ese famoso reactiva, ¿no? El gobierno planteó reactiva para apoyar al empresariado nacional a tasas súper baratas, un crédito verdaderamente nunca antes visto, crédito baratísimo, ¿no? A través de los bancos, justamente por una situación que tampoco nunca antes la habíamos visto ni tampoco la habíamos previsto. Pero eso a su vez trajo como consecuencia que en los últimos 5 años se hayan tenido que pagar 60.000 millones de soles de intereses.
con un incremento de deuda, que acá lo estamos viendo en esta diapositiva, de 149.000, casi 150.000 millones de soles. Y solamente una tingencia que es importante, reiterándole, estamos viendo solo los montos que se han movido por la fuente de endeudamiento, por la fuente de operaciones oficiales de crédito. ¿Por qué? Porque, ojo, en el caso del incremento de la deuda, solamente la deuda se ha incrementado en este monto porque se han recibido los fondos a través de esta fuente de financiamiento. Con referencia a la amortización de la deuda no solamente ha sido amortizada con fondos de los propios préstamos, sino también ha habido pagos que se han hecho por las otras fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos ordinarios y la fuente de RDR, recursos directamente recaudados. Por esas tres fuentes de financiamiento también ha habido pagos que se han efectuado, ¿no?, para amortizar capital y para el pago de intereses, ¿no? Eso de repente lo vemos en algún otro programa, pero en este caso nos hemos querido centrar en el uso, ¿no?, en el, como se dice, en origen y la aplicación de los fondos recibidos. ¿Cuánto hemos recibido de fondos de endeudamiento, de préstamos, de operaciones de bonos, ¿no?, de colocación de bonos, y cuánto ha sido el monto, cómo hemos gastado esos ingresos? Y como hemos visto, 44% del monto captado se ha utilizado para hacer el servicio de la deuda, y de ese 47%, ¿no?, 78% ha sido para pagar intereses por el orden de 60.000 millones de soles y casi 17.000 millones de soles, que representa el 22% del 100% del servicio de la deuda, ha sido para rebajar la misma, ¿no? Y como un ejercicio, podemos decir que presupuestalmente hablando, como les mencioné hace un ratito, que los ingresos de la deuda por el periodo de 5 años, 2019-2023, fueron de 166.000 millones, y los gastos que se hicieron con esos préstamos han sido del orden de 163.000 millones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es lo que está informando los estados financieros de la Cuenta General de la República. Estamos hablando de la información financiera por toda fuente de financiamiento. O sea, estas cifras que vamos a ver acá incluye, ¿no?, muestra la deuda pública, ¿no?, por toda fuente de financiamiento por el periodo 2018-2023. Esto es lo que nos está diciendo las notas a los estados financieros del estado de situación financiera, antes llamado balance general. Entonces, ¿qué nos está diciendo la nota a los estados financieros? En el año 2018, el año base, ¿no?, ¿qué nos está diciendo la información financiera? ¿No? Que la deuda a corto plazo, ¿no?, la deuda a corto plazo, la deuda interna y externa a corto plazo, tenía un monto de 8.216 millones, y a largo plazo 159.717 millones. O sea, los 8.000 millones incluye deuda interna y deuda externa, y los 159.000 millones también incluye deuda interna y deuda externa. Lo que pasa que en el año 2018, desde mi punto de vista, correctamente presentados, ¿no?, estamos viendo cuántos son los montos que había por pagar, ¿no?, de deuda pública a corto y a largo plazo en el año 2018. En el año 2019, también tenemos la misma metodología. En el año 2019 también se mostró separadamente la deuda pública
interna y externa a corto plazo y la deuda pública interna y externa a largo plazo. Entonces, en el año 2019 teníamos por pagar solamente en el corto plazo, al 31 de diciembre del año 2019, teníamos por pagar solamente en el corto plazo 5.113 millones. ¿No? ¿Qué significa eso? Que al 31 de diciembre del año 2019 sabíamos con seguridad que el monto que teníamos que pagar en el 2020 solamente era de 5.113 millones de soles. El corto plazo, todo lo que íbamos a pagar durante el año 2020. En el año 2018 sabíamos que todo lo que teníamos que pagar durante el año 2019 como corto plazo era 8.216 millones de soles. Eso es lo que sabíamos. Al 31 de diciembre del año 2018 sabíamos que íbamos a pagar durante el año 2019 solo 8.216 millones de soles. Y los 159.000 millones de soles los íbamos a pagar a partir del año 2020. En el año 2019 estamos viendo que al 31 de diciembre del año 2019 teníamos para pagar en el año 2020, es decir, en el corto plazo, solamente 5.000 millones de soles. O sea, en el año 2020 teníamos para pagar solo 5.000 millones de soles. Y a partir del año 2021, en el largo plazo, casi 180.000 millones de soles. Esta información la teníamos en las notas 24 y 30 de las notas a los estados financieros del año 2018 y del 2019. Pero ¿qué ocurrió a partir del año 2020? En el año 2020, lamentablemente, esas notas de corto y largo plazo se juntaron en una sola. Entonces, si bien es cierto, al 31 de diciembre sabemos que tenemos que pagar 239.294 millones de soles, no sabemos, de acuerdo a las notas a los estados financieros, cuánto es el monto que tenemos pendiente por pagar durante el año 2021. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque en la presentación de las notas se han juntado las notas de corto y largo plazo de la deuda interna y externa, se ha juntado. Entonces, en estos momentos, al 31 de diciembre del año 2020 no sabíamos cuánto íbamos a pagar de deuda externa en el año 2021. De la misma manera, del año 2021 para el 2022, del año 2022 para el 2023 y del año 2023 para el actual año 2024. O sea que, de acuerdo a las notas a los estados financieros, con estas limitaciones que han sido juntar el corto y el largo plazo, al 31 de diciembre del año 2023 no sabemos o no sabíamos y no sabemos cuánto es lo que tenemos que pagar durante el año 2024 por la deuda interna y externa a corto plazo. Esa es una limitación que yo, por lo menos de manera personal, se lo he presentado al Ministerio de Economía y Finanzas solicitándole una mejor revelación de la información financiera de los estados financieros de la Cuenta General de la República. Estas son las limitaciones que, como ustedes podrán apreciar, se han incurrido a partir del año 2020. No, porque hasta el año 2019 nosotros sabíamos cuánto íbamos a pagar de deuda externa durante el año 2020. 5.113 millones de soles, lo sabíamos. Pero en el 2020, cuando se han juntado la nota de corto y largo plazo, resulta que ya no sabemos en el año 2020 cuánto vamos a pagar de deuda de corto plazo por deuda interna y externa de los 239.000 millones. No lo sabemos, o no lo sabíamos. Igual para el año 2021, igual para el año 2022, igual para el año 2023 y actualmente para el año 2024. O sea, no sabemos en este año, ya estamos en septiembre, y cuánto es el monto que anteriormente y adecuadamente
se presentaba en las notas a los estados financieros de la cuenta general de la República. O sea, hemos perdido a partir del año 2020 lo que se llama la revelación, una información que nos pueda servir incluso para preparar un flujo de caja, cuánto es el monto que tenemos por pagar. En estos momentos ninguno de nosotros podría hacer un flujo de caja porque no sabemos sobre la información de la nota 17 del año 2023 de los casi 317.000 millones de soles, cuánto es el monto que se tiene que pagar durante el año 2024. No lo sabemos. Entonces, tomando como base, en este caso en soles, y tomando como base el año 2018, podemos ver cómo la deuda pública se ha ido incrementando. En el año 2019 se incrementó 17.000 millones de soles, en el año 2020 se incrementó en 54.000 millones, del año 2021 a 63.000 millones, y en el año 2022 casi 5.000 millones de soles. Y 2023, 8.946 millones, que nos dan, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los estados financieros de la cuenta general de la República, que financieramente hablando, deduciendo los pagos y los ajustes por diferencia de cambio de todos estos años, el incremento que se ha efectuado desde el año 2018 hasta la fecha ha sido un monto de 148.853 millones de soles. O sea, financieramente hablando, el incremento de la deuda ha sido del orden del 89% en relación al 31 de diciembre del año 2018. La deuda pública se ha incrementado, no financieramente hablando, desde un punto de vista de la información financiera, 89%, neteado los pagos que se han hecho, porque acá estos saldos que tenemos ya consideran los pagos que se han hecho en todos estos años sobre la deuda pública, y también los ajustes por la diferencia de cambio que se hayan podido producir, porque mucha de esta deuda, sobre todo la deuda externa, es en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, el efecto neto al 31 de diciembre del año 2023 es de 89%. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué decimos acá? Como consideraciones finales, para que el Estado utilice fondos de un nuevo endeudamiento para pagar deudas de préstamos existentes, como que lo hemos visto, de los montos que recibió el Estado, casi 17.000 millones de soles, utilizó en primer lugar para pagar el capital y 60.000 millones para pagar los intereses. Entonces acá decimos, para que el Estado utilice fondos de un nuevo endeudamiento para pagar deudas de préstamos existentes, debería tener una estrategia clara de reestructuración o refinanciamiento. De no tenerla, podría llevar a una situación de endeudamiento creciente. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo préstamos de manera desordenada, lo cual aumenta la cantidad total de la deuda. ¿Ok? Costos financieros mayores, porque vamos a pagar, lógicamente, a mayor deuda va a haber más pago de intereses y más pago de comisiones. Después va a haber un riesgo financiero, porque podría haber la probabilidad en que el país como tal incumpla en pagar todas sus obligaciones financieras. Y como dice ahí, una dificultad para pagar la deuda. El ciclo de deuda difícil de salir. O sea, comenzamos a dar vueltas, o sea, caemos en un círculo vicioso, en lo que hacen muchas personas cuando los famosos carruseles. Pido un préstamo para pagarle al otro. Mi deuda se sigue creciendo, pero no estoy pagando la deuda. O sea, dificultad para pagar deudas. ¿Ok? Entonces,
Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el refinanciamiento. Reemplazar deuda existente como nueva deuda a condiciones más favorables. Tasa de interés menor, plazos más largos. Lo que se llama la administración de la deuda y que podría haber ocurrido cuando hemos visto que se ha incrementado la deuda. No tenemos en estos momentos elementos de juicio para saber que este incremento de deuda se haya efectuado en mejores condiciones, que se haya incrementado la deuda, pero que hayamos podido conseguir en un refinanciamiento que nos dé la oportunidad de pagar tasas de interés menores, lo que son menos intereses, y un plazo más largo que nos ayuda a tener mayor liquidez y no distraer todos nuestros fondos en solamente pagar la deuda, Si conseguimos plazos más largos con cuotas menores, vamos a poder invertir en lo que necesita el país: salud, educación, postas médicas, colegios, transporte, infraestructura y todo lo demás. O sea, tener plazos más largos y pagar en un mayor tiempo nos alivia y nos da la oportunidad de poder, sobre todo, invertir en infraestructura para que, a su vez, esa infraestructura sirva como un elemento generador de inversión, de tal manera que el empresariado privado pueda tener más oportunidades de hacer negocio y tener la oportunidad, haciendo más negocio, más ingresos, paga más impuestos y el Estado, lógicamente, capta más tributos. O sea, si hacemos que ese círculo virtuoso funcione, todos vamos a salir ganando. El Estado ganará aliviando la deuda, aliviando sus pagos y poniendo los fondos en aquellas actividades que sirvan para generar riqueza. El empresario genera riqueza, paga sus tributos y el gobierno paga sus acreencias. ¿Ok? Y el otro tema, que es la reestructuración, que simplemente es que de la deuda, que no pido deuda, que no pido préstamo y simplemente trato de mejorar las condiciones de la deuda existente. O sea, voy al que me debe y le pido, por favor, no me está dando más dinero, pero sí le estoy pidiendo, ¿sabes qué? No, te pido, por favor, necesito que me puedas aliviar y sostener, como dice, la sostenibilidad financiera. Plazos más largos, tasa de interés menores. Entonces, para hacerlo de manera correcta, como dice acá, el Estado debería evaluar la sostenibilidad financiera. Tiene que hacer una evaluación de cómo están sus egresos, la deuda que tienen, los plazos de vencimiento y todo lo demás. Analizar opciones de refinanciamiento o reestructuración por lo antes expuesto. Considerar el impacto en la calificación crediticia. Justamente nosotros somos calificados por entidades financieras internacionales que nos dan cierto tipo de calificación, y dependiendo del tipo de calificación que tiene que ver con el riesgo país, justamente vamos a poder tener mejores oportunidades de conseguir préstamos más favorables, tasas de interés menores y plazos más largos. Y el obtener asesoramiento financiero experto. Bueno, sobre este punto nunca está de más hacer una evaluación de consultar o conseguir el financiamiento financiero experto, ¿no? Aunque con estos temas que estamos en la globalización, es fácil conseguir más o menos información que nos pueda ayudarnos a permitir hacer todo este tipo de actividades. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener personal, funcionarios con mucha expertise, con mucha experiencia, ¿no? Que seguramente podrá conseguir y mejorar el tema de la administración de la deuda. Se supone que tenemos expertos ya, el Perú tiene muchísimos años con deuda pública y
y entiendo que debe haber largamente muchos expertos que deben estar contribuyendo largamente al tema de hacer una correcta administración de la deuda. Creo que el tema va más bien por el tema del uso de los fondos, que es una charla que podríamos tener en otra oportunidad. Estimada teleaudiencia, espero que el tema que hemos abordado el día de hoy sobre la gestión de la deuda pública haya podido satisfacer sus expectativas sobre este importante tema. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Tienen ustedes el correo electrónico, ¿no? Informando al ciudadano perú@gmail.com, y estaremos muy gustosos de poder absorber todas sus consultas, todas sus dudas, y asimismo también recibir sus aportes y comentarlos. Somos un programa totalmente abierto al público, a ustedes, nos debemos a ustedes, y en la medida que haya una retroalimentación de ida y vuelta, todos estaremos saliendo gananciosos de una de las cosas que más queremos, ¿no? Que nuestro país siga adelante, siga creciendo, siga generando riqueza. ¿Ok? Por mi parte, muy agradecido de su atención, muy agradecido de su asistencia, y espero prontamente estar nuevamente con ustedes el próximo jueves a esta misma hora, de 8 a 9 de la noche. Por mi parte, muy buenas noches. Cuenta con Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos.